Presidente de la Asamblea Nacional. Son escenarios que al momento se analizan en el aparato legislativo. Pero, como les decía, las organizaciones campesinas, indígenas y negras que participaron en las protestas de junio del 2022 y muchas de ellas que también participaron en aquellas protestas de octubre del 2019, una de ellas, al menos, ya ha tomado la decisión de levantarse de la mesa de diálogo, de romper el diálogo con el gobierno. Me refiero a la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la FENOCIN. Hoy analiza la CONAIE cuál será su posición y han pedido, por parte de los dirigentes de la FENOCIN, que el presidente de la República dé un paso al costado, que renuncie a su cargo o que sea destituido por la Asamblea Nacional. Está justamente con nosotros en línea directa Gary Espinosa, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador. Él asegura que no se ha cumplido absolutamente el acuerdo o los acuerdos alcanzados en aquellas mesas que precedieron a las movilizaciones de junio del año pasado. Don Gary, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué no se cumplió o qué se cumplió a medias o una parte o nada se cumplió en absoluto, ni una sola de las promesas y compromisos del gobierno? Bienvenido, muy buenos días. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad, Wilson, por dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de este importante medio. Sí, nosotros el día viernes en nuestra Asamblea Nacional de la FENOCIN decidimos retirarnos de estas famosas mesas de seguimiento. Era el seguimiento, digamos, al cumplimiento de estos 218 acuerdos. Por una sencilla razón, porque estamos, parece, perdiendo el tiempo, sentados, y no vemos, digamos, los resultados en favor de los ecuatorianos, en favor de los campesinos. Por ejemplo, el primer tema que nosotros valoramos y vemos que no se ha cumplido, lo que tiene que ver con la focalización. Recién ahora vemos anuncios de que se van a contratar los términos de referencias para ver y desembocar, digamos, con el proyecto piloto de focalización, que dicen que van a empezar en septiembre, en octubre. Pero imagínense, tanto tiempo han dejado pasar para hacer algo tan sencillo que es la contratación de esta consultoría para que desemboquen en lo que tiene que ver con el proyecto piloto de focalización. Entonces, eso por un lado, la primera mesa. Segunda, la que tiene que ver con banca pública y privada. Mire, la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal perdonó más de $6.000 millones a los grandes empresarios vía incentivos tributarios. Y por eso es que allí, en esa misma ley, el presidente había puesto la posibilidad de condonar hasta $10.000. Sin embargo, usted sabe cuál tanta ofensiva contra mí, tanta ofensa contra mí, porque reclamaba esta de parte del ministro, ex ministro de Gobierno, y del señor presidente del directorio del Banco Ecuador, señor Mauricio Salén. Es decir, me dijeron de todo, menos que yo tenía la razón. De manera que esto de la ley, a más de la ley, está en el acuerdo firmado de la banca pública, de que se condonaría hasta $10.000 a los campesinos pobres. En esa misma ley se le perdonó también $2.200 millones a los grandes empresarios, y a nosotros se trata de $190 millones para más de 80.000 familias. Es decir, ese tema no se ha solucionado, no se quiere la intención, solamente se ha cumplido hasta $3.000 y en un periodo muy pequeño de tiempo, ¿no? Bueno, entonces se cumplió al menos este compromiso a medias, digámoslo así, hasta $3.000, porque la ley establece como opción, no es algo taxativo y obligatorio, y lo hemos analizado con usted en anteriores oportunidades. Ahora, ¿qué otros temas? El acuerdo sí establece, porque ustedes llegaron a eso, pero luego el gobierno dio reversa y dijo que no tenían la posibilidad porque van a descapitalizar a las entidades. Eso es lo que se dijo, don Gary. De ninguna manera se va a descapitalizar, entonces la corporación financiera estuviera quebrada con esos $540 millones que han declarado incobrables, porque son con garantías ficticias
y que no van a recuperar nunca ese dinero, de manera que ahí también van a quebrar, pero esos 540 millones de dólares son de 98 familias ricas de este país, o sea, es decir, cuando se trata de los ricos, ahí sí hay perdón, hay incentivo, pero cuando se trata de los pobres, viendo que la agricultura es una actividad de riesgo permanente, el agricultor no tiene un ingreso permanente, está a la expensa de la situación de su cosecha, si sale bien, bien, y si sale mal, va, digamos, al fondo, no podía pagar, digamos, no puede pagar su crédito, de manera que eso deben de considerar el gobierno, que la agricultura es una actividad de riesgo permanente, y por eso en el acuerdo dice que es créditos productivos, no créditos de consumo. Por tanto, el señor presidente de la República debería de cumplir este acuerdo, que es parte de la mesa de diálogo de los 218 acuerdos, que han cumplido solo hasta un 15% de este acuerdo, porque solo perdonaron $3.000 y solo de un periodo al Banco Ecuador y no al Banco Nacional de Fomento en liquidación. Ahora, Gary, no es que se están adoptando estas decisiones de rompimiento del diálogo y se están alineando los astros para generar un nuevo proceso de conmoción, porque curiosamente hoy decide la CONAIE qué posición toma, y no sé si adivinar que optará por el mismo camino que ustedes. La UNE está manifestando que el presidente Guillermo Lasso debe salir del cargo, es decir, y se está analizando la posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional, concordante o coincidente con lo que sucedió en junio del año pasado. ¿No es que está todo fríamente calculado para provocar nuevamente un escenario similar, Gary? Bueno, nosotros no estamos, digamos, para provocar situaciones adversas de la paz del país. No estamos en contra de la paz del país, pero sin embargo el presidente de la República se ha ganado, con mucho mérito, ha ganado esta situación. Primero, no ha cumplido, sus ministros no han sido capaces de cumplir con los acuerdos en los que firmamos con buena voluntad, se recuerde que yo no quería firmar esos acuerdos, justamente porque no creía que eso se iba a implementar. Primero, que no se habían considerado los temas de la FENACIN, y segundo, que la metodología no me parecía la más adecuada. Sin embargo, procedí a firmarlo en pro de la paz del país. Hoy el presidente de la República cada día nos sale con una cosa, con otra, y lo que es más, esta situación de la denuncia de la posta, que tiene que investigarse a fondo, a profundidad, y comprobarse si es que hay delito, debe de iniciarse el debido enjuiciamiento penal a los implicados, a los culpables de este tipo de cosas que está vinculado al narcotráfico, vinculado a la corrupción de las empresas públicas. Por tanto, ahí tiene un papel, digamos, la Fiscalía de acelerar este proceso de investigación para determinar los culpables, sean quien sea. Y lo otro es que la Asamblea Nacional cumpla su papel en el hecho de su fiscalización en el ámbito político, con el fin de determinar también si es que hay culpabilidad, si hay omisión, digamos, en muchos de los casos, para que proceda, digamos, a lo que tiene que ver con el juicio político. Pero para esto necesitamos la voluntad de la mayoría de la Asamblea, de los 92 votos que se necesitan para aquello. Es decir, los mecanismos que tiene la Constitución, debe ser la Asamblea que debe de aplicarlo en consulta, como dice la Constitución mismo, a la Corte Constitucional, de manera que allí está el alcance de la Asamblea, el ámbito de la Constitución para su aplicación, en cuanto a si que el presidente, para el funcionamiento político, perdón. Ahora, Gary, el escenario se torna un tanto complejo, en atención a que un informe de una comisión que aconseje un juicio político debe primero pasar al Pleno para calificar el informe. Calificado el informe o aprobado el informe, eso pasa a la Corte Constitucional, en el supuesto de que el informe sea acogido positivamente. La Corte Constitucional analiza si es que aquel informe se enmarca en el artículo 129 de la Constitución, que establece taxativamente 3 causales para llevar al banquillo de los acusados al presidente de la República. Si es que la Corte Constitucional establece que no enmarca en ninguna de las 3 causales, esa intención de juicio político quedará ahí, más allá de que haya las voluntades en la Asamblea Nacional. Eso debe tener claro la organización que usted representa.
y el aplicar el 130 para muchos ya se agotó en junio del 2022, es decir, la muerte cruzada por parte de, para utilizar el término, por parte de la Asamblea. Lo que sí puede pasar es que el presidente de la República todavía tiene la posibilidad de aplicar la muerte cruzada, o es que están tratando de orillarle y provocar que se presente ese escenario, Gary, ese escenario para pescar a río revuelto por parte de algunos políticos que al momento se están frotando las manos en esperanzas de que ustedes convulsionen el país. Indudablemente eso es lo que nos preocupa, de que esta situación política del país sirva para que algunos bloques de asambleístas chantajeen y busquen beneficios de manera personal para su familia, para sus bloques. Eso es lo que nos preocupa, de que vaya a servir, digamos, para el chantaje político al presidente de la República, para el reparto, digamos, de espacios de poder. Esperamos que esto no ocurra y que realmente haya una decisión política decidida de los asambleístas y que se aplique la ley tal como debe ser, o sea, sin que haya exageraciones, sino que realmente sea la aplicación de la ley, que haya el respeto, la consulta a la Corte Constitucional, tal como dice la Constitución, con el fin de que se pueda llevar adelante este proceso de acuerdo a lo que dictamina la Constitución de la República. Esa es nuestra principal preocupación, pero que lo hagan de la manera más adecuada posible, respetando los tiempos que dice la ley también. Ahora, Gary, provocar una conmoción, provocar una nueva protesta, si es que no hay viabilidad al juicio político, no va a terminar con la salida del presidente Guillermo Lasso, porque no hay un camino constitucional establecido. ¿O es que ustedes consideran que se puede volver a romper la Constitución como en la historia registra el Ecuador y forzar que la Asamblea Nacional, no sé, pueda tomar una decisión con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Deben analizar todos esos escenarios, porque si no logran canalizar el juicio político y que se filtre a través de la Corte Constitucional y pase y que tenga los 92 votos que se necesitan, va a ser un nuevo proceso de convulsión que va a determinar pérdidas para el país y va a quedar todo igual, y a lo mejor con pérdida de vidas humanas, porque la fuerza pública va a tener que poner orden si es que se producen desmanes con aquellos infiltrados, entre comillas, que muchas veces también generan el caos en estas manifestaciones. Gary. Nosotros estamos listos, estamos preparados para salir, digamos, a cualquier eventualidad de manifestación, de movilización, cierre de carreteras. También queremos que la Asamblea Nacional haga su parte, contribuya con el país, tiene la responsabilidad histórica de llevar adelante este proceso. Indudablemente que ahora las condiciones jurídicas y políticas son diferentes. Antes teníamos una constitución que permitía que con 70 votos, bueno, se podía proceder. Hoy son 92 las 3/3 partes, de manera que las condiciones son diferentes. Sin embargo, esperamos que la Asamblea Nacional tome la determinación y pueda llevar adelante el proceso de juicio político o muerte cruzada, como dice la Constitución, es decir, los mecanismos que están todavía activos para poder proceder, porque de lo contrario, pues nosotros estaríamos también listos para proceder a movilizarnos, pero sí que si no tenemos una salida constitucional, va a ser muy difícil, digamos, llevar adelante los propósitos que anhela el pueblo ecuatoriano, que es justamente que el señor presidente cese de sus funciones, que realmente ha cometido una serie de situaciones en contra del pueblo ecuatoriano, y lo que es más, esta denuncia de corrupción, de esta supuesta corrupción que ha hecho la posta, que tienen que clarificarse, tienen que declararse por el bien del Ecuador. Deben clarificarse en el ámbito legal. Ahora, Gary, fueron quienes cambiaron la Constitución, varios de los actores políticos, incluido el señor Pedro de la Cruz, incluido el señor Andrango, que fueron presidentes de la FENOCIN. Le debo refrescar la memoria, porque la FENOCIN estaba de gancho con el presidente Rafael Correa,
y muchos de sus militantes de la organización a la cual usted representa ocuparon cargos de relevancia, inclusive fueron elegidos por votación popular. Así es que son corresponsables de que haya cambiado este escenario para blindar al presidente de la República, en ese caso Rafael Correa, y ahora no pueden cambiar, evidentemente, porque la norma está escrita. Pero fueron ustedes mismos, como Fenocin, responsables de lo que está pasando. Fueron responsables de lo que pasó antes y de lo que está pasando ahora. Indudablemente tenemos una situación ahí de corresponsabilidad como organización, más no como Gary Espinosa. Yo fui frontal en el hecho de ese acercamiento, de ese acuerdo, de que no estaba, digamos, en la línea política, en la línea de formación mía, en el hecho de estar aplaudiendo un gobierno, y que Fenocin en su momento estuvo, digamos, a la orden del día para aplaudir este tipo de cosas. Hoy tenemos esa situación. Mire usted, para un juicio político para unas autoridades es 70 votos y para otras es 90. O sea, hay una situación de discrimen o de aplicación de la ley de acuerdo a la carta, ¿no? De manera que ese tipo de cosas fueron que se aprobaron, y hoy que requerimos de una salida constitucional, no podemos hacerla de la manera más rápida, porque tenemos esa situación de que el señor expresidente Correa dejó esta constitución, que realmente pues hay que hacer más esfuerzo, hay que tener más voluntades para poder llevar adelante una acción de juicio político. Nosotros como Gary Espinosa no estuvimos en esa onda de ninguna manera. Tenemos solo un poquito más de año y medio en la conducción de la Fenocin y queremos llevar adelante este proceso tal como dicen nuestros estatutos, sin aliarnos, sin estar de alfombra de ningún gobierno. Vamos a ver qué es lo que sucede, Gary, pero ese es el escenario. No olvide que antes de que llegue la decisión de juicio político a la Asamblea, luego de calificado el informe, tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Y ahí son los jueces constitucionales que han mostrado hasta el momento seriedad, salvo el caso de que usted difiera con ese criterio, para que ese juicio sea franqueado y enmarcado absoluta y estrictamente en el marco legal, que las causales obedezcan a las infracciones, Gary. Indudablemente que ese riesgo que mientras se esté consultando a la Corte Constitucional, el presidente puede ejercer su derecho también constitucional de la muerte cruzada. De manera que son esos riesgos que hay que correr, pero sin embargo hay que estar movilizados en el hecho de necesitar, digamos, el respaldo, el apoyo de parte de la decisión de los organismos constitucionales, organismos competentes como son la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional en este caso. No es algo que puede pasar, pero le planteo, ¿ustedes van o están dispuestos a movilizarse independientemente de lo que decida la CONAIE en el transcurso de las próximas horas? Es decir, si la CONAIE decide continuar en el diálogo, ustedes continúan en su decisión de salir a las calles. Más que es difícil pensar de que la CONAIE diga que continúe en el diálogo, ¿no? Nosotros, el hecho de que nos hayamos retirado no significa que no vamos a reclamar la implementación y el cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos están firmados con el gobierno y ese es un acuerdo, digamos, con el Estado ecuatoriano. Por tanto, vamos a seguir exigiendo que se cumplan, vamos a buscar todos los mecanismos que hayan para que el gobierno cumpla con los acuerdos, de manera que hemos generado una comisión que va a estar vigilante para el cumplimiento de estos acuerdos, que son 218, y esperamos que el gobierno nacional tenga la sensibilidad de cumplir y que no pase, digamos, a solo un saludo a la bandera de parte del gobierno nacional. Estamos vigilantes para que el gobierno cumpla y nuestras decisiones son autonómicas, no somos ni apéndice ni dependientes de la CONAIE, no somos filiales de la CONAIE, somos una organización independiente que toma nuestras decisiones de manera independiente, y si tenemos que movilizarnos por nuestro lado, tendríamos que hacerlo independientemente de las decisiones de la CONAIE. Nosotros ya lo hemos demostrado, hemos hecho plantones en las agencias del Ban Ecuador, en 11 agencias, hace más de un mes. Estuvimos hace poco una toma del Ministerio de Agricultura en Babahoyo, y también algunos cierres de carreteras parciales que hemos hecho, y vamos a seguir en esa dinámica en pro del cumplimiento de los 218 acuerdos con el gobierno nacional. Gary, finalmente le pregunto, finalizamos con que
el gobierno ha tomado decisiones, no sé si para ustedes es rectificación. Ayer en Guayaquil el presidente Guillermo Lasso ha decidido destinar inversiones en distintas áreas. La inversión social será de 15.000 millones de dólares, ha anunciado a través de sus ministros. La inversión en seguridad, 3.000 millones. Y la inversión en obra pública, 1.000 millones de dólares. ¿Para ustedes eso no es rectificación o es únicamente un anuncio que hay que esperar a ver si se concreta? Esos son anuncios. Dicen también por ahí que han invertido 6.500 millones de dólares en créditos productivos. Y usted ve que se ha reactivado la economía. No, son, digamos, anuncios y anuncios, porque el presidente anuncia una cosa y ningún ministro le hace caso. Ningún ministro cumple, digamos, con los dictámenes que dicta el presidente, de manera que esos anuncios tienen que pasar a la práctica diaria. ¿Por qué no anuncia que se va a condonar los 155 millones de dólares para la condonación? ¿Por qué no anuncia cuántos millones va a invertir en carreteras, en caminos vecinales, que son parte de los acuerdos? De manera que son anuncios vacíos, teóricos, que en la práctica a lo mejor no se cumplen nunca. Termina el periodo y no se cumple. Son como los anuncios del Fondo Monetario Internacional, que dice que va a invertir en el Ecuador 5.000 millones de dólares, y esos 5.000 millones de dólares hay que esperar 5 hasta 6 años para que se invierta. ¿Qué puede hacer el país con 1.000 millones de dólares cuando necesitamos gran cantidad de millones de dólares para solucionar los problemas del país? Y el Fondo Monetario Internacional se pasa de anuncio en anuncio y da a cuentagotas esos créditos en favor de los ecuatorianos, que luego tenemos que pagar con grandes intereses. De manera que ojalá el presidente de la República pueda implementar realmente estos anuncios ya en la práctica y no en la teoría. De igual manera, le solicitamos, le exigimos al presidente de la República que antes de llamar a un acuerdo nacional, primero pida disculpas públicas a los ecuatorianos que votamos por el no, que dijimos no en la consulta popular, porque nos catalogó, nos vinculó con el narcotráfico y con la delincuencia común. Por tanto, el presidente nos debe una disculpa a los ecuatorianos que votamos por el no en la consulta popular. Gary, muchas gracias. Yo creo que vamos a ver qué es lo que se decide en las organizaciones sociales y obviamente en la Asamblea Nacional, aunque hemos analizado ya en el anterior diálogo y en este, cuál es el camino que debe seguir un probable juicio político en contra del primer mandatario. Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN, que ha decidido romper el diálogo con el gobierno y pedir que renuncie el presidente, que dé un paso al costado. Vamos a dar paso al corte comercial y regresamos con más información y más entrevistas aquí en Noti Hoy, la noticia como debe ser. Radio